Buenos días, bienvenidos a un lugar único y bueno, hemos convocado esta rueda de prensa para comunicar oficialmente que ya tenemos la certeza científica de que estamos ahora mismo pisando una sinagoga medieval. Eso hace que esto sea un hecho extraordinario y que estemos también en un edificio extraordinario. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo, hasta hoy, solo había 4 en toda España, 2 en Toledo, 1 en Segovia y 1 en Córdoba, que realmente tuvieran la certeza científica de que estábamos ante un edificio de estas características. Estamos en la sala de oración de lo que fue el complejo sinagogal y simplemente, antes de darle paso para que técnicamente os pueda informar Miguel de todo lo que hemos encontrado, pues me gustaría leeros las 4 conclusiones que el informe arqueológico hace. Después de 2 años de intenso trabajo, tiene 4 puntos y el primero dice: ha sido confirmada con evidencias arqueológicas la noticia que nos transmite Rodrigo Caro en 1604 acerca de la localización de la sinagoga de Utrera. El estado de conservación de la sinagoga, siendo parcial, no deja de ser excepcional, pues con las evidencias arqueológicas documentadas, incluido su alzado completo, pueden restituirse su superficie, su volumetría originales. El estudio estratigráfico de los paramentos del edificio nos permite proponer la hipótesis de que nos encontramos ante un complejo sinagogal que excede la estricta materialidad de la sala de oración. Y por último, el inmueble de la calle Niño Perdido de Utrera conserva evidencias arqueológicas de un patrimonio cultural a menudo olvidado, cuando no denostado, que es esencial para reconocer e interpretar en su justa medida la herencia cultural que hoy nos define e identifica como fue Sefarad. Yo le voy a dar paso a Miguel Ángel de Dios, que ha sido el arqueólogo que ha dirigido todos los trabajos, que os cuente él todas las conclusiones, qué es lo que hemos hecho, y ya si acaso después hago alguna valoración más. Miguel Ángel. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, nosotros, como acaba de comentar don José María, llevamos 1 año y medio largo trabajando en este proyecto, un proyecto en el que nos metemos con muy pocas evidencias de partida, apenas una referencia de Rodrigo Caro sobre la fundación del Hospital de la Misericordia en el mismo lugar donde los judíos tenían su sinagoga. Esta era la única referencia que teníamos respecto a este edificio. Y efectivamente, pues después del análisis arqueológico y estratigráfico del inmueble, tanto en el subsuelo como en alzado, hemos podido recuperar partes esenciales de esa sinagoga, de ese complejo sinagogal, y lo primero es confirmar efectivamente que tenemos pues esa presencia de la sala de oración y de todo lo que rodea esa sala de oración, aún por definir, y del siglo XIV y XV. Aún nos quedan algunas cuestiones por resolver, lógicamente, porque esta fase ha sido una fase de diagnóstico, pero los elementos fundamentales de la sinagoga, como es el ejal, que lo tenemos a mi espalda, o el banco perimetral, que ha salido en este sondeo, estos ya nos confirman que efectivamente pues estamos en la sala de oración. El edificio que hoy vemos es fundamentalmente viene es del siglo XVII, siglo XVIII, es lo que hoy queda del Hospital de la Misericordia y está, como pueden suponer, enmascarando todo lo que es previo. Nosotros ya tenemos, solamente con esta primera fase de evaluación, ya tenemos 3 momentos identificados perfectamente. El siglo XIV-XV, la sinagoga, el complejo sinagogal. El siglo XVI, cuando se establece, cuando pasa a ser el templo cristiano, y luego la gran fase constructiva del XVII y el XVIII, que es la que nosotros estamos ahora viendo.
solamente quería recalcar la suerte que hemos tenido, que todos los utreranos han tenido, de conservar este edificio, fundamentalmente por su uso. Es un edificio que todos los utreranos hoy recuerdan, porque ha estado en uso hasta hace muy poco. Aquí ha habido, desde que fue hospital, desde que fue sinagoga y casa cuna y hospital de la Misericordia, pues ha habido hasta hace muy poco tiempo, ha sido sala de fiesta, restaurante, etcétera. Ese uso ha sido el que ha conservado el inmueble en el estado en el que lo encontramos hoy. Un estado bastante bueno, a pesar de, bueno, pues ciertas intervenciones más o menos afortunadas o desafortunadas. Y bueno, básicamente esto es lo que yo podría decir, a no ser que haya algún interés. Un poco lo que hemos visto, que hemos encontrado aquí, las diferentes partes. Sí, pues nosotros ahora mismo, como comentaba don José María antes, estamos en la sala de oración. Originalmente la sala de oración tenía su límite, donde hoy tenemos las arcadas, corriendo el banco perimetral en todo su perímetro. A esta sala de oración, en la sala de oración, perdón, hemos encontrado el ejal, que es el nicho que vemos a la espalda, el pequeño, no la hornacina grande, que es del 17, el más pequeñín. Ese es ahí que se conservan restos del ejal. Nos falta por localizar, y seguramente está aquí mismo, la bimá, que es el pupitre, donde se leen los rollos del Talmud, que se guardan precisamente en el ejal. Hay otro elemento muy importante que nos falta por localizar, que ya estamos barruntando dónde puede localizarse, que es la mikvé, el baño ritual. Esto es un elemento que no puede faltar en ninguna sinagoga. A partir de ese núcleo central, que es la sala de oración, aún debemos de localizar otros elementos, como pueden ser pues la casa del rabino, la escuela rabínica, una hospedería. Entonces, pensamos que posiblemente tengamos suerte de localizar algo más de todos estos elementos y ámbitos, porque hemos visto, por el estudio de paramento que hemos hecho del inmueble, hemos visto que el inmueble del 14-15 excede bastante a lo que es lo que hoy estamos viendo del Hospital de la Misericordia. La siguiente fase, como les decía antes, sería en el siglo XVI, se cristianiza la sala de oración, la sinagoga, y de esa nos queda una fase interesante, la tenemos aquí detrás. Tenemos el primer presbiterio, restos del comulgatorio, y a esta fase pues vendría ya, pues sucedería, pues como decía antes, la fase en el barroco, en el 17 y 18, la ampliación de la sala de oración. Se derriban los muros laterales, que son los que configurarían sus lados norte y sur. Se le añaden las dos naves que están viendo, convirtiéndose ahora en una iglesia de 3 naves. Y, por supuesto, el claustro. El claustro hoy está muy, muy enmascarado, porque tiene elementos adosados, cuerpos adosados que lo desfiguran un poco, pero bueno, se puede reconocer, y lo vamos a reconocer fácilmente en sucesivas fases. Y sobre el exterior, iba a decir que aún hay una parte que pertenece al inmueble, que es un patio trasero que rodea por el sur y por el este la iglesia del Hospital de la Misericordia, donde ahora mismo estamos trabajando. Todavía no es accesible, pero en el que tenemos mucha confianza de encontrar precisamente la mikvé, el baño ritual, que es un baño por inmersión, como saben, y entonces es una estructura que no es fácil que se escape, sobre todo porque tenemos previsto aplicar georradar, entre otras de otros métodos, técnicas geofísicas de prospección, y estamos convencidos de que vamos a dar con él. Esta zona que tenemos aquí detrás, si todo va bien, próximamente será también accesible y se podrá visitar. Y por mi parte,
Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo, por aclarar un poquito, creo que nos encontramos ante un edificio, como he dicho antes, extraordinario, ¿no? Y más allá de las valoraciones, sí me gustaría, contar un poco la historia, ¿no? Esto empezó en el año 16, allá por marzo, cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento decidió o tomó el acuerdo de comprar este edificio. Que hubo quien no lo entendió y hubo hasta quien se rió en aquellos momentos, pero bueno, sabíamos que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, sobre todo porque era patrimonio de todos los utreranos, patrimonio emocional, patrimonio cultural, patrimonio histórico, y además, bueno, pues planteaba unas posibilidades interesantes de que fuera lo que hoy precisamente estamos confirmando. Esa compra se materializó en diciembre de 2018 y el Ayuntamiento pagó 460.000 euros por este inmueble. Como ha dicho bien Miguel Ángel, iniciamos unos trabajos primeros documentales que iban en la dirección que nos marcaba todo parte de la frase de Rodrigo Caro del año 1604, pero que luego, curiosamente, ese pleito histórico que hemos tenido entre las iglesias de Santiago y Santa María también nos han dado alguna evidencia documental de que aquí podía estar la sinagoga, ¿no? Pues sobre todo porque hubo un momento en que esta capilla se la estaban disputando la parroquia de Santa María y la parroquia de Santiago, y en los documentos que reflejan ese pleito, que no recuerdo quién ganó, por cierto, se hace referencia, Santa María, no me apuntan, vale, se hace referencia a que se estaban disputando los terrenos donde estaba precisamente la sinagoga. Es decir, que esa pelea histórica ha tenido también su aportación en el día de hoy, ¿no? En el año 19 se empezaron a preparar todos los trabajos que se han venido desarrollando, una vez que ya la evidencia documental la teníamos, y en septiembre de 2020, ya cuando pasó la época más dura de la pandemia, se iniciaron los trabajos arqueológicos. En octubre del 21 se hizo un proyecto de medidas auxiliares, porque bueno, se empezó con pequeñas excavaciones y ahora, pues como ustedes pueden comprobar, y sobre todo ahora si vemos el patio, pues hay grandes movimientos de tierra y había que tomar medidas. En abril del 22 recibimos la visita del Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que vinieron a ver pues un poquito cómo iba el tema y qué era lo que estábamos haciendo. En agosto de ese año se le entregó la primera versión de la memoria con los primeros trabajos a la Consejería, que de alguna manera es la garante de la conservación del patrimonio. Y en diciembre del año pasado, en diciembre del 22, hace apenas un mes, pusimos fin a la primera fase y hemos planteado ya qué es lo que viene ahora. Como digo, estamos ante un edificio excepcional que forma parte de Utrera, que forma parte de todos nosotros, que forma parte de habitantes de esta ciudad durante 700 años. Estamos en un edificio que nacería en el 1300 y algo y que, bueno, llega hasta el siglo XXI. Pues su historia ha sido probablemente apasionante, ¿no? La propia historia de la ciudad y quizá la propia historia de España. En el siglo XIV y XV fue una sinagoga, hasta que en 1492 se expulsó a los judíos de España. En el siglo XVI fue un hospital. En el siglo XVII y XVIII fue un hospital, una iglesia y el claustro que tenemos ahí enmascarado. Y luego ya con la desamortización en los siglos XIX y XX, pues ha sido pues casa cuna, ha sido colegio, y la última versión un poco más lúdica, ¿no?, que ha sido restaurante y discoteca, bar de copas. Precisamente esta mañana comentábamos que hay un vídeo, ya que pasado mañana celebramos el centenario de Fernanda, hay vídeos de Fernanda cantando precisamente aquí donde estamos ahora, ¿no? Al final este edificio siempre ha tenido un uso social y el acerto de que el uso conserva pues es una evidencia empírica viendo este edificio. Siempre ha tenido una utilidad social y eso es lo que lo ha mantenido, ¿no? Y probablemente eso hace también que forme parte del
del recuerdo emocional, del acervo de la ciudad. Y ahora, bueno, la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? Hoy nos vestimos de largo y hacemos el anuncio, un anuncio que tendrá probablemente impacto internacional, pero ¿ahora qué? Bueno, pues abrir y continuar, o continuar y abrir, como ustedes lo quieran ver. 2 proyectos que tenemos por delante: la segunda fase de todo el proyecto arqueológico, con pequeñas obras sencillas y siguiendo un proceso riguroso, científico, que es lo que nos ha traído hasta aquí, y una parte de difusión, de conocimiento, de visita, que podríamos calificar como un abierto por obra, para que podamos seguir trabajando, pero a la vez conociendo y difundiendo el hallazgo. Desde el punto de vista arqueológico, pues nos queda terminar de excavar la sala de oración. Como veis, tenemos esta una parte en la que hemos encontrado el banco perimetral, en la que se ha encontrado el ejal, pero nos queda encontrar la bimá, la zona de mujeres, que probablemente esté justo delante de mí. Tendremos que buscar el misbé, que como ha dicho Miguel Ángel, esperamos que esté en el patio exterior, completar el ejal y desmontar por completo los patios y liberar el claustro. Yo creo que esos son los trabajos más inmediatos. Y desde el punto de vista del abierto por obra, pues bueno, poner en valor el patrimonio cultural, inmaterial y material de Utrera, y yo creo que de la historia de la propia historia de España, ¿no? Porque, como bien decía en sus conclusiones el informe arqueológico, pues bueno, hay una parte de la historia que muchas veces ha sido olvidada, otras denostadas, pero que forma parte de nosotros. Al final somos un cruce de culturas, y probablemente Utrera es lo que es, y es hoy lo que es, porque siempre ha sido así, ¿no? Hace poco conocíamos un estudio que se ha publicado sobre la comunidad judía de Utrera, que era una de las más importantes de la provincia de Sevilla, ¿no? Yo creo que todo eso al final nos va empujando en una apertura nueva de investigación científica, pero también de conocimiento de lo que somos. Vamos a tratar de diseñar una experiencia cultural que tenga 3 bases. Por un lado, difundir, eso es esencial, difundir el hallazgo, difundir el patrimonio. Por otro lado, recuperar la historia, y por otro lado, conectar primero con la propia ciudad de Utrera, con los utreranos y las utreranas, y segundo, pues con el resto del mundo, ¿no? Como parte importante de este proyecto, porque este edificio forma parte de la historia de los utreranos, y queremos que también sean ellos los que cuenten su visión y su historia de este edificio. Como dije al principio, estamos evidentemente en un lugar único, pero queremos también que sea un lugar vivo, porque siempre lo ha sido, y eso es lo que lo ha conservado, y que también sea un punto de encuentro, como siempre también lo ha sido. Y por último, pues nos queda preguntarnos qué significa esto para Utrera, qué significa esto para la ciudad. Y yo creo que significa, o es, una oportunidad en el más amplio de los sentidos que cualquiera de nosotros se pueda imaginar. Por un lado, recuperar la historia, eso siempre es importante. Por otro lado, abrir nuevas vías de estudios científicos y situarnos en el mundo del estudio de la historia, de la investigación, como un punto evidentemente muy atractivo, porque va a haber realidades que no se van a poder encontrar en otros sitios. Por otro lado, podemos ser también una referencia en la recuperación del patrimonio, porque no podemos olvidar que todo esto que estamos poniendo hoy a disposición de quien quiera visitarnos o estudiarnos es una iniciativa única y exclusivamente del Ayuntamiento de Utrera, sin la ayuda de absolutamente nadie. El Ayuntamiento de Utrera compró el inmueble, el Ayuntamiento de Utrera ha financiado los proyectos, el Ayuntamiento de Utrera ha financiado las obras, y el Ayuntamiento de Utrera seguirá adelante, porque entendemos que este es un proyecto estratégico esencial en todos los sentidos para Utrera. Oye, y si la Junta y el Ministerio se quieren apuntar, pues el dinero siempre será bienvenido. Pero luego también una oportunidad desde el punto de vista de la diferenciación. La diferenciación desde
el punto de vista también del destino turístico cultural, el destino de la experiencia. Creo que nos hace pues un punto único, sinceramente. Eso, unido al resto de atractivos que tiene la propia ciudad, pues hace que el objetivo del producto turístico de Utrera pues tenga que ser una urgencia en el sentido de tenerlo lo mejor definido y lo antes posible, ¿no? Como decía antes, estamos ante un descubrimiento que probablemente tenga trascendencia internacional. Ya lo hemos visto a lo largo de estos 2 años, como bueno, pues este edificio, sin tener todavía ninguna evidencia, ya salía en The Guardian o en las principales agencias de noticias judías, y a partir de hoy pues nos imaginamos que todavía más. Así que yo, si hay alguna pregunta concreta, la respondo, y si no, pues vamos a pasar a hacer una ruta guiada, por así decirlo, en la que Miguel Ángel nos va a contar ya pues todo lo que hemos ido encontrando y por los diferentes sitios por los que vamos pasando. Si hay alguna pregunta. ¿Perdón? Sí. Nosotros ahora, como digo, tenemos por delante 2 proyectos que van de la mano. Uno es la segunda fase de la investigación arqueológica y el abierto por obra, entendiendo que la investigación y la excavación tiene que seguir, pero tenemos ya que tener el edificio abierto para uso, disfrute y difusión del mismo. Bueno, nuestro objetivo es que esté abierto antes del verano. Lo antes posible, pero antes del verano en todo caso. Pues la verdad que no, sinceramente no lo sé. Sé que pagamos 460.000 euros por el inmueble, pero el dinero que nos hemos gastado en los diferentes proyectos que hemos hecho, no sé, solo uno, la verdad que no sé si por ahí me lo pueden apuntar, ¿no? Bueno, podemos estar hablando, yo sin tener la certeza prefiero no decirlo. Entiendo que durante todo este proceso habéis recibido, como se dice ahora, un feedback muy positivo de las comunidades judías, ¿no? Que son muy activas, además, tanto en España como en internacional. Sí, bueno, ha sido un proyecto en el que también hay que agradecer, ahora entraré en el capítulo de agradecimiento, pero el apoyo que hemos tenido de las comunidades judías es importante, ¿no? Aquí, pues ya en su día, que esa visita pues se hizo con el consejero entonces de turismo utrerano, Javier Fernández, vinieron el director general de las aerolíneas israelíes. Hemos tenido recientemente la visita del presidente de la comunidad judía de Sevilla. Estamos en contacto con la comunidad judía de España y también en contacto con diferentes agencias de noticias de carácter internacional que mueven un poco las noticias en el mundo judío. Hemos tenido varias videoconferencias, y en principio, bueno, pues está siendo muy bien acogido, porque bueno, no deja de ser recuperar el patrimonio de Sefará con lo que ello significa, ¿no? Y una vez que haya la evidencia científica, entiendo también que ahora la pelota también está en el tejado de la Consejería de Cultura, ¿no? de Andalucía, ¿no? Para que invierta y apoye este proyecto, ¿no? Yo creo que este proyecto tiene que tener la suficiente trascendencia y es lo suficientemente importante para que tanto la Consejería como el Ministerio se planteen participar. Pero lo que sí tengo claro es que este proyecto lo va a liderar el Ayuntamiento de Utrera. Eso lo tengo clarísimo. Los que se apunten serán bienvenidos. Toda financiación siempre nos va a parecer poco. Además creo que está tan ligado a la ciudad que tenemos que ser nosotros los que vayamos dirigiendo hacia dónde va a ir este edificio, ¿no? Porque nosotros tenemos ahora la parte que he contado, decir, oye, vamos a seguir con la parte arqueológica, con pequeñas obras, vamos a enseñar, a difundir. Un ejercicio de reflexión final, yo creo que es un ejercicio de reflexión colectiva, que es cuál va a ser el uso definitivo del edificio. Y ahí no nos podemos equivocar, porque hay proyectos súper interesantes que cuando llegan a ese momento se equivocan y acaban olvidados, ¿no?
Entonces, ese momento llegará y cuando llegue, pues todo el mundo tendrá que participar en cuál va a ser el programa de uso o usos, puede ser plural, definitivo del edificio. ¿Cuál es posible que ocurra? Ya llegará ese momento. Ahora mismo lo más importante es continuar con la excavación de la sala de oración, encontrar el misbé, despejar el claustro y habilitar para que, bueno, pueda ser visitado y disfrutado, además de manera que se entienda todo lo que el edificio nos quiere contar, ¿no? Y es su historia a través de 700 años de la historia de Utrera y de España, ¿no? Y que ahora pues Miguel Ángel pues, nos va a ir dando algunas pinceladas. Nada más. Pues muchas gracias. La oportunidad de adquirirlo también. Quiero agradecer el trabajo de Miguel Ángel de Dios, que ha sido el que ha dirigido el proyecto arqueológico. Yo creo de forma valiente, porque cuando uno se mete en un berenjenal de esto, pues prácticamente a ciegas, pues, pero bueno, yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo. Antonio Jaramillo, que también nos ha acompañado en gran parte de este proyecto. A todos los trabajadores que han participado en la excavación, porque ahora vamos a ver lo que hay aquí detrás de mí, vamos a pasar a los patios, pero trabajadores con planes de empleo del ayuntamiento han sido utreranos, los que han ido muchas veces con una cucharita, sacando cariñosamente la tierra. Al equipo de cultura del Ayuntamiento de Utrera, que también ha dirigido el asunto con Mari Carmen Cabra, la delegada, con Eduardo, Javier. Y luego también quiero agradecer el apoyo que hemos tenido de las diferentes comunidades judías con las que nos hemos puesto en contacto. Creo que siempre han sido muy receptivas y nos han animado a seguir adelante y se han puesto a nuestra disposición. Yo quiero también agradecer especialmente a Salomón Achuel, con el que hemos tenido mucho contacto, el que nos animara también a seguir adelante, ¿no? Y no sé si me olvida alguien, pero bueno, si alguien se me olvida, pues que se dé por agradecido también, porque ya digo, han sido muchas personas las que han participado y las que han hecho posible que esto sea una realidad. Pasamos ahora sí a